14ª clase de liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo con la oración al Espíritu Santo de San Agustín. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más claridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos todos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase de liturgia. Estamos reflexionando sobre la encíclica del Papa San Juan Pablo II en su 5º capítulo. Hoy reflexionaremos en el 5º capítulo titulado El decoro de la celebración eucarística. Y la base es la institución misma de la Eucaristía. Quien lee en el relato de la institución de la Eucaristía en los evangelios sinópticos queda impresionado por la sencillez y al mismo tiempo por la gravedad. Esto de la gravedad es por la seriedad profunda que tiene este acto institutivo eucarístico que hace Jesucristo. Este tiempo de sencillez, tiempo de gravedad, el momento de la institución de la Eucaristía, con esta cual Jesucristo, la tarde en la última cena, instituye el gran sacramento de su amor. Y también, por otro lado, hay un episodio que en cierto sentido hace de preludio a la institución de la Eucaristía. ¿Y cuál es este episodio? La unción en Betania que le hacen a Jesús. Una mujer que Juan identifica como María, hermana de Lázaro, derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume precioso, de nardo, dice el texto, provocando en los discípulos, en particular con Judas, lo refiere San Mateo, San Marcos y San Juan, una reacción de protesta, como si este gesto fuera un derroche intolerable, considerando las exigencias de los pobres. Pero la valoración que hace Jesucristo es muy diferente. Sin quitar nada al deber de caridad hacia los necesitados, a los que se han de dedicar siempre los discípulos, porque Jesús les dice: los pobres tendréis siempre con ustedes. Él se fija en el acontecimiento inminente de su muerte y de su sepultura, y aprecia en gran manera la unción que se le hace con anticipación en honor de su cuerpo, ese cuerpo sagrado que merece también esa unción después de la misma muerte, porque Él está indisolublemente unido al misterio de su persona. La persona de Jesucristo es nada más ni nada menos que Dios mismo en la segunda persona de la Santísima Trinidad. En los evangelios sinópticos el relato continúa con el encargo que Jesús le da a los discípulos de preparar cuidadosamente la sala grande necesaria para celebrar la cena pascual. Ahí están los textos bíblicos. Y con la narración de la institución de la Eucaristía. Recordemos que Jesucristo le dice: vayan a preparar el lugar, la sala grande, pero también le dice: vayan a preparar la cena.
Entonces Jesús lo mandó a preparar cordero, preparar pan, preparar panes ácimos, preparar las hierbas amargas, etcétera. Y también la narración de la institución, ¿verdad? Dejando entrever, al menos en parte, el esquema de los ritos hebreos, de la cena pascual hasta el canto del Halel. Acuérdese que lo que le estamos hablando es que los manda a preparar la cena pascual de los judíos con cordero sacrificado en el templo, panes ácimos, hierbas amargas, etcétera, ¿verdad? El relato, aún con las variantes de las diversas tradiciones de los mismos evangelios, muestran de manera tan concisa como solemnemente las palabras pronunciadas por Jesús sobre el pan y sobre el vino, asumidos por él como expresión concreta de su cuerpo entregado y de su sangre derramada. Todos estos detalles son recordados por los evangelistas a la luz de una práctica de la fracción del pan post-pascual, o sea, de las primeras comunidades cristianas, una vez que ellos vivieron y fueron testigos del acontecimiento pascual de Jesucristo. Y bien consolidada esta fracción del pan ya en la iglesia primitiva, como decíamos, pero el acontecimiento del Jueves Santo, la última cena, desde la historia misma que Jesús vivió, deja ver los rasgos de una sensibilidad litúrgica profunda que está siendo articulada sobre la tradición veterotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, y preparada para remodelarse con la celebración cristiana en sintonía con el nuevo contenido de la Pascua. Entonces, toda la experiencia histórica que tiene el pueblo de Israel en esta experiencia de la cena del Cordero, la Pascua judía, digámoslo así, tiene una remodelación, dice, o sea, se va adaptando, se va adecuando para al final culminar con el sentido propiamente cristiano de esta Pascua de Jesucristo, no del pueblo de Israel, sino esta Pascua de Jesucristo mismo, en el mismo pues, contexto pascual. Como la mujer de la unción de Betania, la iglesia no ha tenido miedo de derrochar, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. La iglesia siempre ha tratado de darle la atención que merece Jesucristo, Hijo de Dios. Al igual que en Betania, la iglesia hace derroche en sus altares, en su cultura, en todo el ambiente litúrgico. No menos aquellos primeros discípulos que se encargaron de preparar la sala grande y la misma cena pascual. La iglesia también se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno y de gran misterio. Este gran misterio la iglesia siempre lo ha tratado de resaltar. La liturgia cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y los gestos de Jesucristo. Y esta liturgia cristiana se ha desarrollado con la herencia ritual del judaísmo en parte y después con la propia autoridad y libertad de los nuevos cristianos, el nuevo pueblo de Dios. Y en efecto, nada será bastante para expresar de modo adecuado la acogida de este don de sí mismo que el esposo divino hace continuamente a la iglesia, su esposa, poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes
el sacrificio ofrecido una vez por todas sobre la cruz y haciéndose alimento para todos los fieles de todos los lugares y de todos los tiempos. Aunque la lógica del convite inspire familiaridad, porque cuando llegamos a la liturgia eucarística, inspira familiaridad, alegría, gozo, la Iglesia no puede ceder nunca a la tentación de banalizar esta cordialidad con su esposo, olvidando que Él es también Dios. Entonces, tenemos que conjugar nosotros como asamblea litúrgica, junto con toda la Iglesia universal, vivir definitivamente esta familiaridad, pero no banalizarla, no quedarse en el bacanal, en el bullicio, en el relajo, sino que engrandecer en esta alegría, en este gozo, a ese esposo maravilloso que también es Dios. Y que también el banquete, este convite es sacrificial, sigue siendo siempre y después de todo un banquete de sacrificio, marcado por la sangre derramada en la cruz. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete sagrado, en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de Dios. Por eso es importante la rúbrica, porque en la sencillez de la celebración eucarística está su grandeza y la divinidad y el abismo de santidad que tiene Dios. Oh santo convite, dice la Iglesia, in quo Christus simitur. El pan que se parte en nuestros altares, ofrecido a nuestra condición de peregrinos, de caminantes en esta tierra, que vamos en camino por las sendas del mundo, es panis angelorum, dice el Papa, es pan de ángeles, al cual no es posible acercarse si no es con la humildad del centurión del Evangelio, en el Evangelio de San Mateo capítulo 8 y San Lucas capítulo 7, cuando dice el centurión a Jesús: Señor, no soy digno de que entre en mi casa. Entonces, con esa humildad, pero la gran dignidad del banquete que estamos celebrando, porque estamos en comunión plena con Dios y con los hermanos. Entonces, en este contexto de este elevado sentido del misterio, recuerden que en la primera clase de liturgia yo les hablaba que este era un misterio demasiado sagrado para manosearlo, ¿verdad? Entonces, en este contexto, este elevado sentido del misterio se debe entender cómo la fe de la Iglesia en el misterio eucarístico se haya expresado en la historia, no solo mediante las exigencias de una actitud interior de devoción, sino también a través de una serie de expresiones externas orientada a evocar y subrayar la magnitud del acontecimiento que se celebra. Entonces no es cualquier cosa, no es cualquier reunión fraterna, sino que es un banquete, yo diría el anticipo del banquete celestial, donde Dios realmente se hace presente porque quiere celebrar esta fiesta de nuestra redención con nosotros. Pero es una fiesta que conlleva en sí misma el sacrificio y la sangre derramada en la cruz. De ahí tiene que nacer el proceso que ha llevado a la Iglesia progresivamente a establecer un especial reglamento, una especial reglamentación de la liturgia eucarística, por el respeto de las diversas tradiciones. Aquí debemos de tomar en cuenta las rúbricas y el documento de introducción al misal romano, que debo mandárselos. No sé si ya se los mandé, pero confírmeme por favor si no se los he mandado.
la introducción al misal romano se llama el documento, porque son las instrucciones que habla aquí Papa San Juan Pablo II, porque quiere establecer una reglamentación por el infinito respeto que le debemos a la liturgia eucarística, también salvaguardando las diversas tradiciones eclesiales legítimamente constituidas. Recuerden que en cada país, en cada cultura, son diferentes las tradiciones. Entonces, salvaguardando las tradiciones, dice el Papa, esta reglamentación es sine qua non, no tiene excusa para no utilizarla. También sobre esta base de la reglamentación se ha ido creando un rico patrimonio de arte. Por ejemplo, la arquitectura, la cultura, la pintura, la música, que en nuestros pueblos deja mucho que desear, la música de la Eucaristía. Vamos a hablar de eso también. Dejándose guiar por el misterio cristiano, ese patrimonio que ha ido creando la Iglesia en el arte, en la cultura, la pintura y la música, se ha dejado guiar por el misterio cristiano. Y todos estos patrimonios artísticos han encontrado en la Eucaristía, directa o indirectamente, un motivo de gran inspiración en los artistas, en los autores, en los arquitectos, en los cantores, etcétera, etcétera. Si ha ocurrido, por ejemplo, con la arquitectura, que las primeras sedes eucarísticas en las domus de las familias cristianas, esto dio paso históricamente en cuanto al contexto de la historia, que ha permitido la construcción de las solemnes basílicas de los primeros siglos, las imponentes catedrales de la Edad Media, hasta las iglesias pequeñas y grandes y tabernáculos que han desarrollado dentro de los espacios de las sedes litúrgicas, siguiendo en cada caso no solo motivos de inspiración estética, sino también las exigencias de una apropiada comprensión del misterio. Aquí yo tengo mi gran cuestionamiento al arte autóctono que tenemos nosotros. Ciertamente nuestra parroquia es preciosa, es un santuario bellísimo, pero en nuestras comunidades rurales deja mucho que desear. Hay unas imágenes de la Virgen y de Jesucristo tan horribles, con perdón de las personas a las que representan, que no motivan, no inspiran en su estética la devoción ni la oración. Y esta es una de las cosas de las que se han agarrado los catecúmenos para rechazar las imágenes, rechazar incluso la Eucaristía, porque ellos tienen su propia Eucaristía y tienen sus propias imágenes que se las hace Kiko. Son graves errores que se han cometido en uno y en otro caso. En el caso de la misma pobreza de nuestras comunidades rurales, que no le han prestado la atención que merece este grande misterio, que han hecho cualquier cosa de tarimas para los altares, de las mesas de los altares, de los ambones y ya no digamos de las imágenes. O de los mismos tabernáculos, que son unas cajitas de madera tan mal hechas que digo yo creo que al final de cuentas no inspiran devoción todas estas cosas mal hechas, porque deberían de ser cosas tan sagradas que deberían de ser bonitas por lo menos. Perdónenme mi expresión, pero aquí me desahogo con ustedes. Igualmente, pues, ¿verdad? Todo este arte ha sido inspirado por la grandeza del misterio, las exigencias de esta comprensión de lo sagrado. Igualmente se puede hablar de la música sagrada. Y basta pensar para ello en las inspiradas melodías gregorianas, que ya ni las conoce la gente.
Ahora solo usan el cherrenguechenque, la chinandegana, el timbal, la guitarra y el bacanal y la bailadera del coro, que eso hace perder la espiritualidad y la guía que tiene como ministerio los coros para que el pueblo alabe y adore y bendiga al Señor a través del canto, no de la bailadera ni del bacanal, porque la música sagrada, fíjense que el Papa se refiere a la única música sagrada de la iglesia, en primer lugar el canto gregoriano. Y también en los numerosos y los insignes autores que han afirmado con estos textos litúrgicos de la Santa Misa sus cantos preciosos. ¿Y acaso no se observa una enorme cantidad de producciones artísticas, desde el fruto de una buena artesanía hasta verdaderas obras de arte? El Papa está hablando del arte europeo. No se refiere al arte indígena, que al final de cuentas termina siendo tan feo el arte que desdice la santidad y no te evoca el misterio sagrado y bellísimo que celebramos en la liturgia, ¿no? Se puede decir así con el arte que la Eucaristía, a la vez que ha plasmado la Iglesia y la espiritualidad, la Eucaristía ha tenido una fuerte incidencia en la cultura, especialmente en el arte, ¿verdad? La estética. En este esfuerzo de adoración del misterio, al que todos estamos llamados a adorar el misterio, por eso debe ser unas cosas bonitas, lindas, preciosas, cosas caras, así como la muchacha esta hermana de Lázaro, María, que derramó un perfume carísimo a los pies de Jesús. La iglesia siempre ha derrochado, dice el Papa, para hacer un esfuerzo en inspirar la adoración, adorar el misterio, desde el punto de vista del rito y de lo estético, o sea, del arte, de los altares, de las imágenes. Los cristianos de Occidente y de Oriente, en cierto sentido, se han hecho mutuamente la competencia. ¿Cómo no dar gracias a Dios en particular por la contribución que al arte cristiano ha dado esas grandes obras arquitectónicas, esas pinturas en la tradición de los griegos, de los bizantinos, en la iglesia ortodoxa, pero también en la iglesia de Occidente, católica, de Europa y de América, y de todo el ámbito geográfico y cultural del mundo entero? En Oriente, dice el Papa, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, el arte sagrado ha conservado un sentido especialmente intenso del misterio, impulsando a los artistas a concebir su afán de producir belleza, cosas lindas, imágenes lindas, no totopostes feos, imágenes horrorosas que no representan la pureza, la divinidad y la hermosura de Dios y de la Virgen Santísima. No solo como una manifestación del propio ingenio del artista, ¿verdad?, con la producción de la belleza, sino también como un auténtico servicio a la fe. El arte debe ser un servicio a la fe, no resolver para tener un totoposte ahí de imagen. Yendo mucho más allá de la mera habilidad técnica, o sea, los artistas, superando lo técnico, han sabido abrirse con docilidad al sobre del Espíritu Santo de Dios para crear belleza, cosas lindas, preciosas, custodias soñadas bellísimas, altares preciosos, candelabros bellísimos, no tucos de hierro donde se enganchan las candelas, ¿verdad? Muy bien. Aquí sigue hablando un poco de la arquitectura y del arte. El Papa se dirigió en una ocasión a los artistas
y hay una carta a los artistas. Dice el Papa, es preciso prestarle atención a las normas que regulan la construcción y la decoración de los edificios sagrados. La Iglesia ha dejado siempre a los artistas un amplio margen creativo, como demuestra la historia. Y dice el Papa, yo mismo he subrayado en esta carta a los artistas que el arte sagrado ha de distinguirse por su capacidad de expresar adecuadamente el misterio, tomando en la plenitud de la fe de la Iglesia, según las indicaciones pastorales. O sea, la Iglesia instruye pastoralmente, oportunamente expresa las indicaciones para que las cosas sean verdaderamente sagradas y bonitas y preciosas y que inspiren la adoración. Es una consideración que vale mucho también para las artes figurativas como la música sagrada, que todavía ahí estamos en pañales. Que me perdonen los coros, pero en la música sagrada de los coros estamos lejísimos de acercarnos un poco al misterio divino que celebramos. Es necesario, dice el Papa, que este importante trabajo de adaptación del arte, de la cultura, de la música se lleve a cabo siendo conscientes siempre de el inefable misterio, la divinidad y la hermosura de Dios, con el cual, con el arte, cada generación está llamada a confrontarse. El tesoro es demasiado grande y precioso. Ese tesoro es la Eucaristía, la presencia real de Dios, el Dios con nosotros. Entonces ese tesoro es demasiado grande y precioso como para arriesgarse a que se empobrezca y se hipoteque por experimento o práctica llevada a cabo sin una atenta comprobación por parte de las autoridades eclesiales. Yo creo que los pastores tienen que velar, estas autoridades eclesiásticas competentes tienen que velar por lo sagrado, por lo bonito, por la estética, por lo hermoso. Ciertamente somos comunidades parroquiales pobres, pero en medio de la pobreza se pueden hacer con sencillez cosas bonitas para Dios. No necesitamos derrochar dinero si lo podemos hacer bien hecho. En esta lamentación que tiene el Papa sobre algunas cosas de la liturgia, vamos a leerlo textualmente, lo que dice el Papa. De todo lo dicho anteriormente se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes les compete presidirla in persona Christi. Cuando un testimonio y un servicio de comunión, no solo a la comunidad que participa directamente en la celebración, sino también a la Iglesia Universal, a la cual la Eucaristía hace siempre referencia, porque la Eucaristía es de toda la Iglesia. Por desgracia, dice el Papa, es de lamentar que sobre todo a partir de los años de la reforma litúrgica postconciliar, o sea, a partir del Concilio Vaticano II, a partir de los años 1965 para acá, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, no hayan faltado abusos, dice el Papa, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación. Han habido abusos que para muchos ha sido causa de malestar. Ciertamente han destruido un montón de cosas sagradas. Una cierta reacción al formalismo ha llevado a algunos, especialmente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las normas adaptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su magisterio, y a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes. Fíjense bien pues que malentendiendo la reforma, la creatividad y la adaptación que el Concilio Vaticano II trajo para la liturgia,
hay mucho abuso, dice el Papa. ¿Por qué? Porque ha cambiado la rúbrica, y la rúbrica es obligatorio cumplimiento al pie de la letra, porque son adaptaciones de la gran tradición de toda la historia de la Iglesia y de su magisterio. Y han introducido innovaciones no autorizadas, con frecuencia del todo inconvenientes. Una vez mandaron un video de un padre en una patineta dando la homilía, paseándose por toda la iglesia. Horrible. Otro sacerdote que sale bailando en toda la iglesia. Otros que inventaron poner en un dron la custodia del Santísimo Sacramento, y ese dron anduvo volando sobre toda la iglesia. Son abusos y totalmente inconvenientes, son torpezas, diría yo, que se han cometido. Y no digamos la experiencia nuestra en estos lugares más pobres y más sencillos, pues los sacerdotes que cambian palabras, cambian cosas a la liturgia, que hacen sentirse a los cristianos, a todos los fieles, nos hacen sentirnos extraños, porque ciertamente hemos tenido párrocos fieles a la liturgia que han seguido paso a paso la rúbrica que manda el misal romano, pero de repente vienen otros que te la cambian todo, entonces eso crea malestar entre nosotros los fieles, porque ya conocemos. Recordemos que en nuestra parroquia nuestros fieles son preparados, no son ignorantes. Y pienso que algunos creen que somos ignorantes y quieren darnos a tol con el dedo. Entonces son cosas que nosotros, el Papa nos da el derecho a exigirla en Redención y Sacramentum, que les leí al comienzo, donde habla de que los fieles cristianos tenemos derecho a todas estas cosas sagradas, que sean bien hechas, porque tienen que ser en beneficio nuestro, no para destruir nuestra fe ni para causar escándalo. Yo creo que ahí nosotros tenemos derecho. Lo que no nos han dado es el derecho a reclamar, que es triste, porque tenemos derecho, pero no nos permiten el reclamo porque se molestan o nos excomulgan. Así de triste es. Por lo tanto, dice el Papa, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención. Llamada de atención significa un regaño. Siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención, dice el Papa. Es un regaño del Papa para que se observe con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. ¿Por qué? Porque son una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía. Este es su sentido más amplio. La Eucaristía es de la Iglesia, la Eucaristía es eclesial. La liturgia nunca es propiedad privada de nadie, ni del celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. Nadie es dueño. Cristo es el dueño de la iglesia, a Él le debemos obediencia. El apóstol San Pablo tuvo que dirigir duras palabras a la comunidad de Corintios a causa de las faltas graves en sus celebraciones eucarísticas, que llevaron a esa comunidad de Corintios a divisiones, a la formación de facciones. Primera carta a los Corintios capítulo 11, léanla. También en nuestro tiempo, la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta, debería ser revalorada como un reflejo y como un testimonio de la iglesia, que es una y universal. La Eucaristía no es cosa privada, se celebra en privado. La Eucaristía se celebra en nombre de toda la Iglesia universal. Jesucristo se hace presente, la Iglesia universal se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. El sacerdote que celebra fielmente la misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecúa a ellas demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor profundo por la Iglesia universal y por sus pastores legítimos. Precisamente para reforzar este sentido profundo de las normas litúrgicas, el Papa dice:
He solicitado a los dicasterios competentes de la Curia Romana que preparen un documento más específico, incluso con rasgos de carácter jurídico sobre este tema de gran importancia. La redención y sacramentum, que va acompañada de Eclesia de Eucaristía. No dejen de leerla. Redención y sacramentum, no dejen de leerla, porque el Papa dio instrucciones para que sea con rango jurídico, o sea, obligatorio, de ley, que se debe de cumplir este tema litúrgico que es tan importante. Porque dice el Papa que a nadie le está permitido infravalorar el misterio confiado a nuestras manos. No es cualquier cosa. Este misterio que celebramos es demasiado grande para que alguien permita tratarlo a su propio arbitrio personal. No es personal la liturgia eucarística, es de toda la iglesia, es de todos nosotros. Tenemos derecho todos de recibirla en plenitud, lícita y válidamente. Lo que no representa ni su carácter sagrado ni su dimensión universal cuando se trata al arbitrio personal de las personas. Pierde su carácter universal, su dimensión universal. Pierde su carácter sagrado. Y es el vulgareo que se arma en las misas cuando hay todos esos abusos. Cuando se ponen a bailar, a brincar en las misas. La misa no es para estar brincando ni estar bailando. Para brincar y bailar ahí tienen las asambleas carismáticas los que quieran ir. La misa es para otra cosa, para rendirle el culto de mayor dignidad dentro de la iglesia que tenemos todos los cristianos. Por eso debe ser con profundo respeto, con profunda fidelidad a la iglesia, para no caer ni destruir lo sagrado ni lo universal. Demos gracias a la Santísima Virgen María por esta clase de este día. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.